¿Logrará Rajoy formar gobierno? ¿Con el apoyo de Ciudadanos, con la abstención del PSOE? ¿Cuál será la fórmula final para la investidura? ¿La veremos antes del mes de agosto? Buenas noches. Empieza el debate. Vamos a ver las posibilidades que hay de entendimiento. No vamos a apoyar al señor Rajoy. El Partido Popular no va a contar con nuestro apoyo ni por activa ni por pasiva. Un gobierno nuevo, con nuevas políticas y con nuevas personas. Hablar con todos los grupos políticos. ¿Ustedes a quién van a apoyar? ¿A Rajoy y a Iglesias? Ni uno ni otro. Creo que ahora nos va a tocar ser oposición parlamentaria. Seguimos esperando, que España sigue esperando. Un acuerdo, al menos de mínimos. Es la película de estos 10 días, una película cuya duración todavía ignoramos. ¿Se alargará 6 meses, convertida ya en un culebrón, como el que empezó el 20 de diciembre, o terminará con un acuerdo de investidura este mismo mes? ¿Y qué acuerdo? Ese es el debate que les proponemos en este espacio que solo intenta entender la realidad y en el que hoy reunimos a 4 dirigentes políticos: a Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular; a Iván García del Blanco, secretario de Cultura y Movimientos Sociales del PSOE; a Ramón Espinar, portavoz en el Senado de Podemos; y a Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso, delegado en Madrid. Y junto a ellos a 2 periodistas que conocen bien la trastienda de los partidos: a Esther Esteban, analista política, colaboradora de Radio Televisión Española, y a Anabel Díez, corresponsal política de El País. Buenas noches a los 6. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes, nuestra etiqueta es, lo pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, almohadilla el DBT. Bueno, dentro de unos minutos estaremos en el Congreso de los Diputados, estaremos en la Moncloa, pero antes, primera pregunta, la respuesta breve, difícil. ¿Tendremos gobierno este mes? Miguel. Una pregunta que yo creo que muchos ciudadanos se están planteando en estos momentos en toda España y a la que, por desgracia, solo hay 2 personas que puedan responderla en estos momentos, que son el señor Mariano Rajoy y el señor Pedro Sánchez. Son las únicas 2 personas que hoy por hoy pueden responder a esa pregunta, porque está en su cabeza, está en su decisión y está en su en su ánimo el ser capaz de responderla. Bueno, las urnas nos dejan un Congreso de los Diputados, eso hay que decirlo, ya saben ustedes, muy fragmentado, con difíciles combinaciones para formar gobierno. Ni suman suficiente el Partido Popular y Ciudadanos en caso de que pudiesen llegar a algún acuerdo, ni el PSOE y Unidos Podemos en caso de que estos también quisiesen o pudiesen llegar a algún acuerdo. Así que en esta encrucijada, las 2 hipótesis más posibles dentro de su dificultad son 2. Y que se producirían en segunda votación y ya a última hora. La primera es la suma de 4 partidos, del Partido Popular, de Ciudadanos, del PNV y de Coalición Canaria, que llegarían a 175 escaños, 175 síes, que podrían ser suficientes si otro diputado se abstiene. Por ejemplo, el de Nueva Canarias, que fue en las listas del PSOE, pero que tiene autonomía para decidir su voto, o cualquier otro que se pueda ausentar ese día en la votación. Y la segunda hipótesis es más sencilla numéricamente, es verdad, pero igual de complicada políticamente. Basta con que el PSOE se abstenga. Bueno, el Partido Popular mira a los socialistas, Mariano Rajoy pide a todos altura de miras para que el nuevo gobierno comience a trabajar cuanto antes. El Partido Popular asegura que ya ha iniciado sus contactos, pero de manera discreta, sin radiarlos en directo. Oficialmente, a la vista de todos y a la espera de la gran reunión de Rajoy con Sánchez, ya se han producido las primeras reuniones con Coalición Canaria, con el PNV e incluso con Esquerra Republicana. Reuniones de Rajoy con Esquerra Republicana, que ha dicho que no, era previsible, con Coalición Canaria, que se ha mostrado a llegar a acuerdos, es un escaño, pero un partido, y con el PNV, que en principio ha dicho que no. Miguel, ¿qué escenarios contemplamos? Bueno, yo creo que lo que vemos es que el señor Rajoy, que es quien de verdad debe liderar la iniciativa, parece como que está haciendo algo, pero realmente no está haciendo nada, ¿no? Y esto lo que obedece es al tacticismo propio, pues, del personaje del que estamos hablando, ¿no? Que es una persona que le gusta parecer que hace algo, pero luego la realidad es que viene detrás. Y si no, no tiene ningún sentido que realmente no empiece por reunirse con quien debe de reunirse, que es aquel que le puede dar los apoyos suficientes para ser investido. Y es por donde yo empezaría, pero no solo en la reunión, también en decirle a ese partido con el que quiere garantizar esa abstención o su apoyo para conseguir ser investido, también decirnos a todos los españoles qué es lo que quiere hacer en este gobierno. Es que yo no le he oído decir nada.
no le he oído decir nada. Entonces yo creo que el señor Rajoy parece que en vez de intentar conseguir o ganar apoyos, en vez de ganarse apoyos, lo que quiere es ganarse adhesiones. Y parece que las adhesiones son adhesiones a su persona, adhesiones a su partido, por el mero hecho de que ha sacado unos cuantos, muchos votos más, muchos votos no más. No ha sacado, le han votado. Bueno, el respeto a la democracia es importante. Bueno, le han votado, pero quiero decir, cuando tú cuentas, pues él ha tenido más votos, por supuesto, vuestro partido ha tenido muchísimos más votos que el segundo, y además yo creo que es justo reconocer esa victoria. Yo creo que a nadie le he oído decir que esa victoria no es real, ¿no? Pero claro, una vez que esto no es una carrera de coches, no se trata de sacarle un cuerpo de ventaja al de atrás. Lo que se trata, si se quiere formar gobierno, es de llegar a acuerdos, y para llegar a acuerdos hay que poner encima de la mesa reformas, hay que poner política, hay que poner un modelo de gobierno, pero no de gobierno de personas, sino un modelo de qué se quiere hacer en ese gobierno. Y yo de esto no he visto hablar, o no he oído hablar nada al presidente en funciones, señor Rajoy, y entonces, por tanto, sí que me parece que se vuelve a escenificar una especie de, bueno, pues de teatro, como ellos dijeron y manifestaban, de otro tipo de reuniones, un teatrillo en el que lo único que está haciendo es ganar tiempo, que es lo que siempre hace el señor Rajoy. El señor Rajoy lleva ganando ya lleva un año ganado de tiempo, y él lo que quiere seguir es ganando, pues si puede, pues otro poquito más. Ahora escucharemos a Albert Rivera. Antes, por alusiones, Andrea. El objetivo final es tener una estabilidad política en el gobierno, y ha dicho que es más imprescindible que nunca tener esa amplia mayoría parlamentaria, porque se debe aprobar el techo de gastos, se deben aprobar los presupuestos para el año 2017. Eso es política, Andrea, porque aprobar unos presupuestos es hacer política. Andrea, esa obviedad del techo de gasto y del presupuesto es lo que hay que hacer en los próximos 2 meses. No estamos hablando de eso, estamos hablando de qué proyecto político quiere para los siguientes 4 años, de verdad. ¿Qué quiere hacer en el gobierno? Me gustaría que me respetaras el turno, si no te importa. Pero es que son obviedades, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Yo creo que el señor Rajoy está, como he dicho antes, reuniéndose de menor a mayor. Yo creo que es bueno verse con todo el mundo, y sobre todo pues empezar a verse con aquellos partidos y dando tiempo a que se hagan justamente el resto de negociaciones rey, cuando haya tiempo. De momento no se han constituido ni las cámaras, por lo tanto hay tiempo, y no os preocupéis que desde luego a Ciudadanos nos veremos, y desde luego esperemos que esta vez reméis a favor. No somos nosotros los que creemos. Donde digo que se debe reunir con el partido que de verdad debe de darle la solución, como os he contado antes, es el Partido Socialista, y ese señor Sánchez. El Partido Socialista se tiene que reunir primero en su comité federal. Bueno, que parece ser que no. Entonces digamos que lo que está es montando un teatrillo para esperar al Congreso Federal de este sábado del Partido Socialista. No está montando ningún teatrillo. Reunirse con formaciones políticas es bueno, ¿o acaso estás en contra? Me parece bien, Andrea, pero que diga, mira, señores, voy a montar un teatrillo como si fuera el jefe del Estado, esperando al Congreso Federal del sábado. La primera opción pasa por la suma de escaños, decíamos, del Partido Popular, del PNV, de Coalición Canaria y de Ciudadanos, que siga apostando por una negociación a 3 con populares y socialistas. Nosotros creemos y seguimos pensando que esa mesa 3 es la única que, por un lado, puede traer reformas y, por otro lado, puede traer estabilidad y una mayoría amplia para reformar leyes orgánicas, incluso la propia Constitución, pero la otra opción, la opción del gobierno en minoría, del gobierno más frágil y más débil, es una opción que tampoco se ha puesto en marcha y que tampoco parece que quien ha ganado las elecciones de momento esté poniendo en marcha. De momento la mesa 3 no va a salir. Oficialmente el presidente del gobierno no se ha puesto en contacto con vosotros, ¿no? Podría ser la semana que viene. Extraoficialmente, ¿hay algún tipo de conversación, de acercamiento? Pues no, la verdad es que nosotros no hemos tenido ninguna conversación, en este caso con el Partido Popular ni con el señor Rajoy. Ya lo hemos visto, porque entre otras cosas las conversaciones con el señor Rajoy pues están siendo públicas y se están haciendo en la Moncloa, y ahí todo el mundo sabe lo que hay, y pues nosotros todavía no hemos hablado de nada, ¿no? Pero es verdad que nosotros ofrecimos el lunes esta posibilidad de hacer esta mesa a 3, si es que de verdad había voluntad de hacer reformas, si es que de verdad había voluntad de conseguir políticas de progreso. Bueno, ninguno dijo nada, ni el Partido Popular nos dijo que no, el señor Rajoy, el señor Sánchez tampoco, porque básicamente desapareció y no estuvo, con lo cual pues tampoco nos respondió, y no pudimos celebrar esa mesa. Pero a nosotros sí que nos parece que es la única forma de verdad de ser capaces de poner encima de la mesa lo que yo reclamaba antes: qué proyecto político queremos ofrecer a los españoles para los siguientes 4 años. Porque ese es el fin de ser investido. El fin de ser investido no es ser presidente por ser presidente, es ser presidente para hacer algo.
Y ese algo es lo que nosotros echamos de menos y reclamamos además. ¿Para qué hay que elegir al señor Rajoy? Tendrá que explicarnos para qué. Eso era lo que te iba a preguntar. Mariano Rajoy está llamando a los partidos de menor a mayor representación en el Congreso, con lo cual a Ciudadanos obviamente le llamará, ¿no? Que nos llamará. El día que toque. ¿Qué es lo que le vais a plantear? ¿Cuáles son los puntos o las políticas clave que le vais a poner encima de la mesa para negociar un posible apoyo? Esto mismo que hemos estado contando. O sea, nosotros creemos que hace falta un pacto nacional por la educación, creemos que hace falta unas políticas de empleo activas que desde luego distan mucho de ser las que en estos momentos tiene el Partido Popular. Necesitamos recuperar y poner un plan de transición para recuperar todo ese estado de pobreza en la que realmente hay mucha gente, esos 2 millones de trabajadores pobres. Necesitamos hablar de una reforma importante de la administración, necesitamos hablar de una reforma que tiene que ver con toda la regeneración democrática, eliminar los aforamientos, cambiar la ley electoral. Eso es lo que nosotros, desde luego, lo que nosotros nos gustaría hacer en esta legislatura. No sé si evidentemente lo que le gustaría hacer a la señora. A lo largo de la campaña decíais que eso era incompatible con Mariano Rajoy, con la persona de Mariano Rajoy. Después de los resultados electorales, después de las elecciones, ¿seguís manteniendo esa tesis? Bueno, lo estamos viendo, no es que mantengamos la tesis, es que lo estamos viendo. El señor Rajoy es una persona, como ya hemos hablado, continuista, y lo que él nos está ofreciendo es seguir en la misma senda de lo que estaba haciendo durante estos años. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer eso, pero queremos hacer eso no porque tengamos un empeño personal en Ciudadanos en nada determinado, sino porque es que son las reclamaciones que nos están trasladando los ciudadanos. Es que el CIS lo que nos está diciendo es que el primer problema es el paro y no vemos ninguna política activa de empleo clara. El segundo problema es la regeneración democrática y no vemos nada, ningún avance en la regeneración democrática. Bueno, yo creo que el Pacto Nacional por la Educación entiendo que es algo en el que todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo que tiene que ser una prioridad en esta legislatura. Aquí ya hay algo que no me casa. Y claro, hablar mal, y sobre todo un partido que como Ciudadanos, permíteme que me ha sorprendido un poco de la reforma laboral, cuando hoy hemos conocido esta semana los datos de empleo y esa rebaja en el número de desempleados, pues la verdad es que me sorprendo que sigamos hablando. Sabes que no es así, pero bueno, en fin, de todas maneras me sigue sorprendiendo que pongamos en duda que una de las cosas que justamente ha ido bien, porque al menos yo creo que es sensato reconocer que no es lo mismo la España del 2011 que la España del 2016, y esto seguramente es porque se harán hacer cosas bien. Me alegro que te alegres y es un primer paso. Claro, todos los españoles nos alegramos de que baje el desempleo, pero la realidad es que el 95% de esos empleos o de esos contratos son precarios y son contratos temporales que van a finalizar cuando acabe el periodo estival. Sí, me gustaría puntualizar una cosa. Teníamos dos opciones de llegar a una investidura. La segunda es la abstención del PSOE, de la que hablaremos luego. La primera era sumar escaños de Ciudadanos, del PNV, de Coalición Canaria. De momento el PNV no está por la labor. Ciudadanos, antes de tener el primer contacto, no. Habría que sumar el de Coalición Canaria si se llegase a un acuerdo, y otro, sí o sin una abstención. Algunos han señalado al diputado de Nueva Canarias, que fue en las listas del Partido Socialista, pero que tiene libertad de voto y evitaría una situación comprometida, por decirlo así, a los socialistas. Pero Pedro Quevedo, en declaraciones a Televisión Española, ya se ha apresurado a descartarse. Ahora vamos a hablar del Partido Socialista, porque la primera vía, que era la suma de esos escaños de los que hablábamos, está verde, por lo menos a día de hoy, ¿vale? La segunda, la abstención del PSOE. A él se dirigen buena parte de las miradas, porque es la otra opción, que todos los socialistas o algunos se abstengan. El sábado se reúne su comité federal para fijar la postura. Todo apunta a que Mariano Rajoy no va a mover ficha con Pedro Sánchez hasta que se produzca esa reunión. Bueno, yo en primer lugar quería agradecerle a Andrea que haya situado ya al Partido Socialista en el centro izquierda, lo cual ya por fin, después de todo el periodo electoral en que nos tachaban de todo ese tipo de cosas, ya nos ha colocado donde estamos de verdad, que es el centro de verdad político, ¿no? En el centro. Que tú eres del Partido Socialista, es que como hablaba del Partido Socialista... Claro, bueno, el Partido Socialista está al centro izquierda, bueno, yo creo que al otro lado estamos nosotros, voy a estar un poco más al centro, ¿no? Bueno, vosotros nunca sabéis muy bien dónde estáis, se lo agradezco, pero yo creo que el Partido Socialista evidentemente tiene todo el derecho del mundo, lógicamente, a hacer sus debates internos, externos, a asesorarse, a lo que quiera, pero para mí, un poco lo decía antes Esther, decía, se van a sentar, se sentarán, hay que sentarse. Pues claro que sí, pero es que yo creo que incluso para que puedan tomar esa posición, pues habrá falta que alguien proponga algo. Y es que seguimos un poco en lo mismo. Esther no propone nada. O sea, el candidato del Partido Popular quiere ser investido, pero no dice, ya no digo que diga para qué, que ya hemos hablado de esto, ¿no? Lo que no da es ningún paso a favor de verdad de sentarse a negociar algo, ¿no? Y tú decías, bueno, ya se hará luego, los pactos, los acuerdos. No, es que no es eso, es que no vale hacerlos luego. Es que primero hay que discutir siempre el qué y luego quién es
la persona, porque si no se sabe lo que se va a hacer, lo único que conseguimos es llegar al día 19 o al día que sea de julio y tener un presidente investido. Pero es que ya no hay más. Luego llega el día 20. Perdóname, y el día 20, ¿qué hay que hacer el día 20? 5 temas que a mí, los vicesecretarios generales del Partido Popular, que son alguien en ese partido, preguntados por ellos, me han dicho que se va a hablar. Que se va a hablar. Yo misma estuve el otro día y lo comentamos y lo venimos diciendo y tenemos un programa, pero en fin, como siempre estamos en esta dinámica de yo entiendo vuestra posición, que queríais ser bisagra y no habéis llegado a ello. ¿Y a qué esperamos entonces para hablar? Es que, en fin, ¿a qué tenemos que esperar para hablar? Cuéntame, ¿a qué tenemos que esperar para hablar? Porque la realidad es que nadie está hablando de nada. ¿A qué tenemos que esperar para apoyo? Yo no entiendo por qué llevamos 10 días perdidos sin hablar nada. Pues hoy, por ejemplo, el PNV se ha reunido, se lo habrá podido explicar. Yo cuando vosotros os reunís, pero lo que no vamos a hacer, como partido que ha ganado y como nos corresponde a nosotros el liderazgo, es estar todo el rato pendientes de lo que hace el señor Rivera. Si yo entiendo que el señor Rivera todo el mundo tiene que estar pendiente de él, pero no os preocupen, que nosotros ya le vamos a presentar al señor Rivera lo que tengamos que hacer. Nosotros no queremos que nadie esté pendiente de nosotros. Si nosotros entendemos nuestro papel en esta, y además lo hemos dicho claramente, esto solamente lo puede resolver el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo he dicho, lo primero que he dicho. Esto solamente hay 2 personas que sepan la fecha de cuándo esto se va a resolver: el señor Sánchez y el señor Rajoy. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros estaremos en la oposición. Si lo tenemos clarísimamente asumido, y desde la oposición y desde el Poder Legislativo pactaremos y llegaremos a todos los acuerdos que haya que hacer puntuales. Pero me estás diciendo que Ciudadanos se descarta completamente de ninguna negociación de gobierno. Si nosotros nos sumamos, claro que por supuesto, ¿para qué? Si nosotros no sumamos no, es titular, ¿eh? No sumamos nada, pero me parece interesante la frase que has hecho. Supongo que la mantendrás en el tiempo. De programa y ahora lo has entendido. No. Pues hija, llevamos 57 minutos de programa, Andrea. Yo creo que lo he dicho el primer minuto de mi primera intervención. Esta solución solo la tiene el señor Rajoy y el señor Sánchez, no la tiene nadie más. Una cosa es que numéricamente se necesita el Partido Popular y el Partido Socialista para formar un gobierno, y otra cosa es que Ciudadanos, en un plan que se pacte, se pueda sumar. Pero para eso tendremos que hablar del qué, es lo que te estoy diciendo. Pero decís, no, es que se van a reunir, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que esperar? Llevamos 10 días esperando para hablar del qué. ¿Cuánto tiempo más hay que estar esperando para hablar del qué? Yo no sé muy bien a qué esperamos. Bueno, ahí en el Congreso vamos a ver la primera fotografía de la nueva realidad parlamentaria con las negociaciones para la mesa de la Cámara Baja. En la legislatura pasada, el PSOE y Ciudadanos pactaron la presidencia de la Cámara Baja para un socialista, para Pachi López. El PSOE le cedió a cambio un puesto de la mesa a Ciudadanos. El Partido Popular se sumó a su acuerdo. Podemos se quedó sin representación en la mesa. Esta vez los partidos de Sánchez y Rivera no suman para conseguir la presidencia, un cargo que le puede servir al Partido Popular para negociar la investidura de Rajoy. Y preguntamos, ¿quién debe ostentar la presidencia de la Cámara? ¿El partido más votado? ¿Alguno de la oposición? Y si es de la oposición, ¿debe ser el más votado? ¿Debe ser el que pacte con el partido mayoritario? Este sí que es un tema de políticos, ¿eh? No, por eso. Vamos a empezar por los fuertes. Anabel, pero a ver si responden cortito y al pie, que concreten. ¿En la mesa del Congreso las negociaciones deben estar unidas a la formación del Gobierno? ¿Van a estar unidas? Yo entiendo que deberían ser cuestiones separadas. Miguel. Pues yo creo que la verdad es que las cámaras sí que necesitan una actualización, ¿no? Y los reglamentos de las cámaras necesitan una actualización y poner un poco en el siglo XXI efectivamente la forma en la que las cámaras se gestionan en todos los niveles, desde el punto de vista puramente administrativo del día a día, de la dinámica del día a día del propio Congreso. Hablo del Congreso, que es desde luego que conozco, seguro que Ramón en el Senado pues podrá opinar más en ese punto, pero yo en el Congreso sí que creo que hace falta una actualización y probablemente el proceso de elección pues también debería ser sometido, bueno, pues por lo menos a revisión, ¿no? Dicho esto, creo que no se debe mezclar, y nosotros desde luego no vamos a mezclar la elección de la presidencia de la Cámara y de los miembros de la Cámara con el que haya un gobierno y con cuál va a ser ese gobierno ni quién debe ser el presidente del gobierno. Creo que son dos cosas distintas. Creo que en la legislatura pasada demostramos que fuimos capaces de llegar a acuerdo, pese a que nosotros, para conseguir el acuerdo de la mesa del Congreso, tuvimos que tener un teléfono con una oreja con un partido y en otro teléfono otra oreja con otro partido, pero bueno, yo me gustaría que esta vez no fuera así, que realmente fuéramos capaces
capaces de sentarnos todos, y cuando digo todos, Ramón, digo todos, y te digo honestamente, yo que hice un poco y que, hombre, algo sé de aquella mesa porque me tocó pelearme mucho, yo te puedo asegurar que no había nadie que se pusiera al otro lado para venir a las reuniones por parte de Podemos, te lo digo sinceramente, no, te lo digo de verdad como fue, porque yo estuve y hice llamadas a Carolina y no fue posible. A mí sí me gustaría que en esta ocasión fuera posible y que de verdad nos sentáramos al menos los 4 partidos que más votos tenemos y que más posibilidades tenemos de conformar eso y nos pusiéramos de acuerdo. Porque creo que hay que poner muchas cosas de acuerdo más allá de quién es el presidente, quiénes son los vicepresidentes y los secretarios. Muchas cosas de orden interno, sobre todo del funcionamiento y de qué hace luego esa mesa para tener un poder legislativo que sea eficaz y que sobre todo sea ágil y dinámico. Y una forma de debate que vosotros en la legislatura pasada defendisteis que el presidente del Congreso no fuera del mismo partido que llevase la mayoría en el gobierno. Sí. Luego al final... a nosotros eso nos pareció... Bueno, pero porque en aquel momento nos parecía lo que no éramos capaces de imaginar cuando se conformó la mesa de la otra legislatura es que el señor Rajoy le iba a decir al rey 2 veces y no se iba a someter al proceso de investidura. Es que no estaba en la cabeza de cuando se conformó la mesa. Y ahora en esta legislatura, ¿quién pensáis que debe presidir la Cámara? Bueno, ¿Alguien de un partido de la oposición? Nosotros no podemos decir quién tiene que presidir la Cámara porque tenemos una representación que no tener una postura, una idea sobre el asunto, ¿no? Bueno, pues no la tenemos todavía. Yo creo que esas negociaciones todavía no han empezado. Insisto, a mí me gustaría que eso se hablara con todos en una mesa y que a partir de ahí... Yo creo que también es muy importante las personas, no solamente de quién es el partido que preside, sino qué persona preside eso. Es muy importante también y yo creo que se llegó a un buen acuerdo porque en aquel momento el señor Pachi López, que fue la persona que puso el Partido Socialista, pues yo creo que todo el mundo vio con buenos ojos una persona que venía de tener un talante. Había estado en un gobierno en el que había tenido que pactar 2 partidos y se buscaba una persona que tuviera ese talante capaz de dialogar. Yo creo que el señor Pachi López habrá tenido sus luces y sus sombras, pero a mí no me parece que fuera una mala elección cuando en aquel momento elegimos y así nos pusimos todos de acuerdo. Bueno, estas son las respuestas oficiales de los partidos. No podemos estar al albur de la generosidad de un bipartidismo que ya no es tal para tener mesas parlamentarias plurales. Que nos tenemos que ir. El día 19 veremos la primera prueba en el Congreso de si logramos llegar a grandes consensos o no. Gracias a todos, gracias a los 6. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 6 de las personas que más saben sobre las posibilidades de formación de un nuevo gobierno. Está verde, por lo visto hoy aquí. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.